Se sabe que una especie se encuentra en peligro de extinción y cada año disminuye en un 6% la población. Si en el presente año se avistaron 1.297 animales, ¿en qué año se podrá ver el último animal de la especie? Miren que aquí dice en qué año, ¿no? ¿En qué año me refiero? Se refiere a la fecha, ¿no? Por eso no se refiere a en cuántos años, sino a en qué año, es decir, a qué año, precisamente en fecha. Bueno, aquí nos aparece entonces que en el presente año se avistaron 1.297. Pues si yo voy a trabajar con fechas, podemos decir que los términos corresponden precisamente a la cantidad de animales que hay en cada año, ¿no? Por lo tanto, podríamos concluir que A sub 1, perdón, A sub, el A sub 2020, que para no escribir, yo no necesito necesariamente escribir 2020, puedo escribir sencillamente el año 20, pues por eso abrevio, digamos que notación, ¿no? Es igual a 1.297. Para poder calcularlo de A21, entonces calculamos el 6% de esta cantidad y se la restamos, ¿cierto? O sea que esto sería 1.297 menos el 6% de esa misma cantidad que son 1.297. Entonces tendríamos 1.297 por el 6% menos. Y eso daría 1.219.18. 1.219.18. Y hallamos el A22, que sería 1.219.18 menos el 6%, ¿cierto? Pues de esa misma cantidad, de 1.219.18. Y da 11.000, perdón, 1.146,0209. 0292. Bueno, ya teniendo esos valores, entonces calculamos la razón, ¿no? Aquí intuitivamente sabemos que como estamos multiplicando por el 6%, entonces consideramos razón. Entonces la raíz cuadrada, perdón, inicialmente es la raíz 21 menos 20 de 1219.18 dividido entre 1297. Doce, 19, 18 dividido entre 12,97. Y eso daría Sí. punto 94, ¿sí? Sí. Y volvemos a calcular la otra razón de 22 menos 20, y esto sería 1146.0292 dividido entre 12
97. Y creo que da lo mismo. Once 46.0292. Efectivamente da lo mismo. ¿Ok? Como lo que toca hallar es el año está representado como el número de orden, ¿cierto? Entonces es el número de orden de una progresión geométrica. Recordamos que el número de orden en una progresión geométrica, ¿cómo es que se calcula? ¿Qué dijeron? Con logaritmo. Ok, logaritmo en base R, ¿cierto? Que es 0.94 de, en este caso es A sub n. A sub n va a ser 1, porque es el último animal que queremos ver o que se va a ver, dividido entre cualquiera de estos términos. Voy a utilizarlo por simplicidad del primero. 1297. Y eso más o menos, Más. Acá. más K. Logaritmo, 0.94 de 1 dividido 1297. Y todo más 20, ¿cierto? Bueno, no escribí el valor de K. Y eso daría 135.84. Recuerden que estamos hablando del año fecha. Así que es el año 2135. 1135, correcto. Aquí es entendible que no se trata de hacer un redondeo por decir 2136 porque está más cerca ni nada, sino sencillamente porque en ese año coincidió la fecha. ¿Ok? Y este sería el primer problema. Profe, una pregunta. Dime. Si digamos en el redondeo, o sea, que en algunas, o se redondeo para arriba o para abajo, y se como que se redondea mal, pero, o sea, la respuesta como tal está bien el punto, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me ¿Sí? entendió? No. Digamos en este caso queda 135.84 y yo Ajá. puse 136, pero en el procedimiento tengo 135.84. ¿Está bien? Te bajaré un poquitico ahí nomás. Oh. Por ahí una unidad. ¿Ah? No, no hay tanto problema por eso. No, aquí tiene un cable atravesado. Bueno. El segundo dice, una máquina trabaja desde las 8 de la mañana en forma constante y envía su producción al almacén. Si a las 11 de la mañana hay 8.300 piezas en el almacén y a la 1 de la tarde hay 11.000 piezas, ¿cuál es la producción de la máquina por hora? ¿Qué será lo que toca calcular acá? La diferencia. La diferencia, claro, es lo que yo tengo que entender que es lo que toca calcular. Muy sencillo para este problema, ¿cierto? Ahora,
Efectivamente tenemos que entender qué va a ser la diferencia, es decir, que corresponde a una progresión aritmética porque me está informando aquí que el trabajo es constante, es decir, que siempre estamos enviando la misma cantidad de piezas. ¿Ok? Entonces, esa es la característica de una progresión aritmética, ¿no? Pues sin necesidad de tener, digamos, que grandes cálculos aquí, podemos proponer como que A sub 8 sería, perdón, a las 11 de la mañana, entonces A sub 11 hay 8.300 piezas. En el almacén. Y a la 1 de la tarde, como tenemos que hacer una secuencia, entonces la 1 de la tarde sería A sub 13, ¿no? Habrían 11.000 piezas. Y calculamos efectivamente la diferencia. Entonces sería 11.000 menos 8.300 dividido entre 13 menos 11. ¿Cuánto da? 1350. 1.350. ¿Ok? Ese sería ese segundo problema. Profe, Hasta que realmente son muy rápidos, no es para... En una población se forman parejas y cada pareja genera 3 individuos. Si en la quinta generación existen 5.184 individuos, ¿cuántos habrá en la 10ª generación? Entonces, repito, este lo preguntaron varias veces. Efectivamente, pues aquí lo que tenemos inicialmente es un A sub 5 que vale 5.184. Uy, 5.184. Ay. Ok, para la 6ª generación, entonces dice que se forman parejas, ¿cierto? Efectivamente, pues yo tengo que dividir esto entre 2 porque voy a determinar la cantidad de parejas que se formarían. Si lo dividimos entre 2, entonces sería 5.184 dividido entre 2. Eso me daría que se forman 2.592 parejas. Y cada pareja tiene 3 o genera 3 individuos, es decir, multiplicamos por 3. Eso me dice que en la 6ª generación habrían 7.776 individuos. 7.776 individuos. Para la siguiente generación vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Entonces dividimos en 2 para saber el número de parejas y multiplicamos por 3 porque cada una genera 3 individuos. Eso significa que A sub 7 equivale a 11.664. 11.664. ¿Ok? En este caso, claramente estamos haciendo multiplicación de términos, entonces, razón, ¿cierto? Tendríamos la raíz de 7 menos 6. Va a ser este con este, ¿no? Perdón, 7, bueno, este significa este menos 6 sobre este. Sería 11.664 dividido entre 7.776.
Y eso da 1,5. Sí, profe. Efectivamente da 1,5. Entonces, lo que toca calcular sería A sub 10. Entonces, recordamos que eso es igual a sub K, ¿cierto? 5100. Dije que no utilizaran puntos, ¿cierto? Para los decimales. Perdón, para los miles. Por 1,5 elevado a la 10 menos 5. 5184 por 1 Da 39.366. elevado a 5. 39.366. ¿Listo? Eso era todo. Ese punto. Creo que el único que estaba así como pues, medio largo, medio complejo era el último, ¿no? Gracias al cambio climático, los niveles de agua en un lago vienen descendiendo en forma alarmante. En enero se registraban 5.280.000 metros cúbicos de agua. En febrero, 5.121.600. Y en marzo había bajado de los 5 millones, alcanzando unos 4.967.952 metros cúbicos. Teniendo en cuenta que hay poblaciones que dependen de las aguas del lago y que el gobierno deberá tomar medidas antes de que desciendan las aguas a menos de 1 millón de metros cúbicos de agua, ¿en cuántos meses deberá el gobierno tomar medidas? Entonces, ¿qué tipo de progresión considera? Geométrica. Geométrica. ¿Es geométrica? Sí, profe, Sí. es geométrica. Vale. Entonces, vamos a ver si efectivamente... aquí miren que dice en cuántos meses, ¿cierto? Aquí ya no se refiere a fecha, sino cantidad de meses. Entonces podemos considerar enero sencillamente como el mes 1. ¿Sí? ¿Mes 1? ¿Sí es el mes 1? Sí, sí. Bueno, y si yo empiezo a contar, se supone que a partir de cuándo empiezo a contar. ¿En qué momento es que uno empieza a contar los meses? En ese caso. ¿Desde enero? Enero, sí. Ok, entonces tendríamos como que A sub 1 sería, voy a quitar los ceros, pero tengo la precaución de volverlos a colocar después, ¿no? 5.280. En febrero, que sería entonces el mes 2, sería 5.521,6. ¿Ok? Este entonces sería el tercer término. Pero ojo cómo tendría que colocar ese término, que sería 4.967.000, coma, porque a partir de los miles es que es donde estoy considerando las comas. 952. ¿Ok? Y ahora sí podemos entonces
empezar a proponer nuestros... Ustedes me dicen que esto corresponde es a una razón, ¿no? Entonces tendríamos raíz cuadrada, o primero, raíz de 2 menos 1 de 5121,6 sobre 5280. ¿Y eso cuánto da? Da 0.97. Sí, profe, 0.97. Señor. Y por verificar. ¿Por qué yo digo verificar? Porque es que en este caso yo no sé cómo se generaron esos valores, ¿cierto? Entonces por eso podemos considerar que yo tengo que verificar aquí. En los otros ejercicios ya podíamos intuir por lo que me decía que era lo que estaba haciendo para generarlos. Raíz de 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, es raíz cuadrada, ¿no? De 4, 9, 6, 7, 952 dividido entre 5280. ¿Y esto cuánto daría? ¿Lo mismo? Sí, Señor, Es para... Ok. Listo. Entonces, efectivamente, corresponde a una progresión geométrica. ¿En cuántos meses? ¿Qué es lo que me toca calcular? Pues número de orden, ¿cierto? Entonces, n, que sería igual al logaritmo, en base 0.97, 0.97. Si quito ceros, entonces, ¿qué valor tengo que colocar como a sub n? Algunos me preguntaban que si coloco, entonces, como tiene que ser menos de 1.000.000, entonces coloco 900.000. No, otros que entonces coloco menos, pero entonces, ¿qué número coloco? Entonces yo les decía, pues lo ideal siempre, y siempre chicos, cuando hablemos de ese tipo de problemas, en cualquiera de nuestras áreas, tanto en matemáticas como en física, que me dice que tiene que ser menos de determinada cantidad, lo ideal es siempre colocar esa cantidad, porque ya sabemos que cualquier valor que esté por debajo de él es el que está cumpliendo las condiciones, ¿sí? Entonces, sería de 1.000.000, que por abreviar ceros lo puedo escribir sencillamente como 1.000. No va a pasar nada. Sobre 5.000, voy a utilizar el primer término, 5280, y todo eso más 1. ¿Ok? Entonces, logaritmo 0.97 de 1.000 sobre 5280. Y eso daría 54.6280. Más 1. 55, profe. Sí, más el 1. Se me olvidaba colocar el 1 ahí. 55.6280. ¿Se redondeaba? Coma 60. 62. 8. Aquí no hay necesidad de redondear, pues digamos que, bueno, la pregunta específicamente es en cuántos meses, ¿cierto? Si yo alargo, si yo redondeo, eso es 55 por redondeo, por un redondeo básico, eso debía ser 56, ¿cierto? Por redondeo básico, porque la siguiente cifra es el 6. Pero aquí yo debo entender que si dejo pasar hasta el mes 56,
ya hay menos del millón. No, pero profe, yo lo que redondeé fue 63. Ah, bueno, de hecho, no hay ningún problema con eso. Ah, vale. Cuando ustedes redondean ya de esa forma, lo que están llegando es casi que a la minucia del día, ¿sí? Pues entender que el punto 63 en ese caso corresponde a una cantidad de días dentro del mes, ¿sí? Que no son 6 días, claramente. ¿Ok? Vale, vale. Pues si alguien lo dejó como 55.63, pues no vamos a tener mucho inconveniente con eso. Aunque si a mí me dicen que en cuántos meses, pues debo interpretar la cifra, es el número de meses exacto, ¿no? Y la idea sería 55 meses. Bueno, ese sería entonces ese problemita. Y este de pronto era el más complejo. Profe, ya le queda menos de un minuto. Ok, cerremos entonces.